Vamos a seguir compartiendo una palabra hoy, una vez más. Ayer posteaba un mensaje por la red social que hablaba del juicio sin misericordia. Juicio sin misericordia. No abundaba mucho porque el Padre me decía que promulgara esta palabra. Que me decía, hay muchos que están pidiendo, apelando a mi misericordia, y misericordia le ha sido negada. Uno de los libros de los salmos dice el profeta David: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y paz para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente hacia el trono de la gracia. Cuando habla del trono de la gracia, señores, es un tribunal donde se imparte justicia. Se llama el trono de la misericordia. El trono de la misericordia, según algunos analistas, es donde se sienta el mismo creador del universo cada cierto tiempo, ¿verdad? Es como diríamos la suprema corte de justicia. Y cada cierto tiempo se reúne la corte más alta. Para mí, creo que esa es la corte más alta, la corte de la misericordia. Allí se sienta el gran juez de toda la tierra a juzgar, y tiene lo que se llama unas facultades, una prerrogativa. Esa prerrogativa es lo que le da, esa facultad es lo que le da el derecho a promulgar cierta dispensa, sentencias favorables, aunque de momento la persona sea un condenado, un reo, ¿verdad? Y no estoy hablando de ser reo de juicio eterno, porque ser un reo de juicio eterno, eso es otra cosa. Un reo de juicio eterno es aquel que sobre él pesa una sentencia irrevocable, porque ya ha sido condenado previamente antes de que pase al plano de la muerte temporal, dígase, la desaparición física del cuerpo de este plano. Hay muchas personas que están caminando y ya han sido condenados, son reos de juicio eterno. No me refiero a eso, sino que haciendo un poquito el análisis de la historia de Jesús y Barrabás. Barrabás era un reo, un preso, que ha sido condenado según las leyes del pueblo judío, del pueblo de Israel. Cada cierto tiempo se le daba un indulto a los reos. Los presidentes, los reyes tienen esas facultades. Esa, como representante de la corte más alta de una nación o un estado, los presidentes son, valga la redundancia, presidente de la corte suprema, o del consejo, diríamos, consejo de la magistratura. O sea que ellos tienen esa facultad, y esa facultad implica que la propia ley, al ser presidente de del consejo de la magistratura o del tribunal más alto, la ley le da la facultad de indultar personas cada cierto tiempo, según las condiciones que puedan ser observables de su comportamiento durante la estadía o el tiempo que hayan estado en la cárcel, sin importar las penas que pesen sobre ellos. Puede que un reo tenga 30 años, 40 años ya purgando una pena, pero de repente el juez se sienta y manda a buscar a todos sus súbditos, a todos sus funcionarios, a todos sus secretarios, a todos sus ministros, en este caso el que se encarga de darle seguimiento a las prisiones. Y entonces el presidente, que es el primer magistrado de la nación, el jefe de la nación, el presidente y magistrado y jefe político de la nación, pero además funge como jefe militar, porque es el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas de un país, y también funge como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces la ley le faculta
para indultar, o sea, para liberar personas, para liberar reos cada cierto tiempo. Entonces, eso es lo que le llaman indulto. Entonces, él se sienta, tiene esas facultades en ese sillón que se llama, o en ese tribunal que se llama el Tribunal de la Misericordia. Entonces, manda a buscar el rey, manda a buscar a todos los reos a través de su funcionario, y le dice al funcionario: mira, reúneme todos los presos que tú entiendas que tienen mejores comportamientos en su tiempo. Ahí no se dice, no está tipificado de que puede escoger el que tenga menos condena, no. Barrabás era uno de los peores, y el pueblo, al pedir, el gobernador, ¿verdad?, al pedir que el pueblo pidiera, porque así se juzgaba, ¿entiendes? Así se juzgaba anteriormente en el pueblo de Israel, que pidiera a quien querían soltar. Entonces el pueblo pidió que suelten a Barrabás y condenen a Jesús. Entonces vemos aquí el indulto. Lo que se produjo en la vida de Barrabás fue un indulto y fue liberado. Mas sin embargo condenaron a Jesús siendo inocente. Pero era parte del propósito de Dios, porque Jesucristo precisamente tenía que morir, tenía que derramar su sangre en expiación por todos nosotros. Ellos estaban pidiendo de manera equivocada la sangre de Jesús, porque tenían hambre, tenían una sed de venganza, y era el enemigo que lo estaba moviendo para que pidan esto. Pero más sin embargo era el propósito de Dios. Dios turba las iniciativas, los propósitos, los planes del enemigo, y las personas terminan siendo salvadas por el poder de Dios, precisamente por ese principio que se llama misericordia. Misericordia. La palabra misericordia, yo quiero seguir leyendo en ese mismo tenor, ese mismo tema. En hebreo, la misericordia, amado, se expresa principalmente con dos términos. El primero es rahamín, y el segundo gesed, gesed o rahamín. Esto se asocia con la compasión profunda que se siente en las entrañas. Compasión profunda que se siente en las entrañas, ¿verdad? Similar a la que una madre siente por su hijo, mientras que Gesed se refiere más a la bondad leal, el amor de pacto y los actos de bondad gratuitos. Ahí tenemos una concepción según el original, el idioma original en que fue escrita la Sagrada Escritura. Esta palabra también deriva de la palabra útero o matriz, las entrañas, sugiriendo una compasión visceral y tierna, como la que se siente en el vientre materno. O sea que lo que una madre siente por su niño, es por eso que tú ves que la madre muchas veces, su hijo puede ser lo peor, pueda que haya cometido algún tipo de delito grave ante la sociedad, en contra de la sociedad, y es posible que le traigan o le sancionen con una de las peores sentencias, por ejemplo la de muerte. La madre siempre va a llorar por su hijo, va a ser conmovida porque ella entiende que algo de sus entrañas, ¿verdad?, va a desaparecer o va a ser aniquilado. Es una parte, como dicen muchos, es parte de su corazón. Entonces, deriva de la palabra útero o matriz. Todos nosotros fuimos concebidos, ¿verdad?, por el Dios de los cielos, el creador del universo, y en función de eso tenemos naturaleza divina. Somos participantes de naturaleza divina. Y al ser participantes de la naturaleza divina, es lo que obviamente se dice que tenemos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Una compasión visceral y tierna. O sea, Dios tiene misericordia por nosotros, aunque nosotros nos hayamos descarriado y desviado de su presencia, de su voluntad. También la palabra misericordia tiene que ver con un sentimiento de convencerse, de conmoverse por otro. La piedad y la compasión profunda se enfocan en la emoción que lleva a la misericordia. Por ejemplo, la emoción que José sintió a ver a su hermano Benjamín y que lo llevó a llorar, eso fue misericordia. O sea, es una palabra que abarca muchos
conceptos como lealtad, el amor, la bondad. En fin, ahí tenemos una idea, una noción de lo que significa la misericordia. Misericordia. En el libro de Proverbios, uno de los libros prácticos que fueron escritos para que el pueblo de Israel tuviese la manera de conducirse en lo que era en el día a día. Es un libro de sabiduría práctica que puede ser de gran beneficio para los que desean cambiar su comportamiento, para los que desean cambiar su estilo de vida, para los que desean cambiar sus hábitos, para los que quieren que Dios obre en su carácter. Ahí te habla de manera detallada un sinnúmero de principios, ¿verdad? Que tú comprenderás que no todo lo que tú piensas, no todo lo que tú sientes, no todo lo que tú haces es correcto. Aquí, pues, se plantea esto de la manera más extraordinaria que jamás se haya visto. Es un libro de conducta, un libro estratégico para que un hijo de Dios pueda moldear su conducta en función de la naturaleza divina. Proverbio 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, pero quien lo confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Quien lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hablábamos ayer de el juicio sin misericordia. Personas que, aunque de momento, ¿verdad?, deseen que Dios tenga misericordia con ellos. Disculpa un segundo. Personas que aunque pidan misericordia, ¿verdad?, misericordia no le es otorgada. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que ellos han abusado precisamente de esa misericordia que Dios ha tenido con ellos. Y una de las características distintivas de los abusadores de la misericordia, los abusadores de la gracia divina, es que ellos pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero varón de Dios, ¿de qué manera yo pisoteo la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Se lo explico llano. Cuando usted, debiendo ya ser un maestro, cuando usted debiendo ya tener un poquito de estatura, de crecimiento, de madurez, usted sigue actuando de manera alocada y desproporcionada, y el pecado que usted cometía desde cuando usted era un impío, lo sigue cometiendo sin ningún temor. Usted es un abusador de la misericordia. Le puse varios ejemplos en el primer contenido donde hablábamos que por qué un David alcanza misericordia ante un pecado inminente que fue bochornoso, no solamente que porque deshonró el nombre de Dios, no solamente porque fue un pecado abominable, sino que también puso en evidencia que lo que el hombre hace no solamente afecta, si es un líder, no solamente afecta a su propia vida, ¿verdad?, sino que afecta a todos aquellos que están bajo su autoridad. Estoy hablando de los líderes, estoy hablando de ministros, estoy hablando de reyes, estoy hablando de políticos, estoy hablando de profetas, estoy hablando de sacerdotes, estoy hablando de familia. Lo que un líder hace afecta a toda una comunidad, porque hay personas que son instituciones. En este caso, gente que son influyentes, que cuando dicen una palabra todo el mundo presta atención porque no hablan disparate. Entonces, cuando un líder así de esa naturaleza comete un pecado, todo el mundo se pone la mano en la cabeza, y eso que fue él que pecó. ¿Y qué será yo? Porque ellos obviamente van a mirar al líder, no van a mirar a Jesucristo. Como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Estaba poniendo su propio liderazgo como referencia para que ellos siguieran su ejemplo. Y Dios lo permite. Dios dice en su palabra que hay hombres que Dios levantó para que las multitudes siguieran su pisada. Pero cuando estos hombres cometieron alguna falla, ese pecado, esa falla, tomó
cuerpo y se dejó sentir en la población y fue un caos. El nombre de Dios fue blasfemado. Por eso Moisés, cuando deshonró el nombre de Dios en presencia de todo el pueblo, Dios le castigó drásticamente, no permitiéndole entrar a la tierra prometida, porque Dios no tiene niño bonito con el pecado. Entonces, el principio de la misericordia en cuanto a David. ¿Por qué David alcanza misericordia? Bueno, porque David sabía humillarse ante la presencia de Dios. David era un hombre que no se conformaba con reconocer las fallas, sino que él se empeñaba en apartarse, ¿verdad?, de ese tipo de pecado y no volverlo a repetir. No se menciona en la historia de la gobernanza del pueblo de Israel a través de David como rey. No se menciona que David volvió a cometer ese tipo de pecado. Eso se llama arrepentimiento genuino. No me vengas tú diciendo que tú cometiste un pecado, ¿verdad?, el mes que pasó, y ya luego el mes siguiente tú vuelves y lo repites de nuevo. Digo, usted es un impío. Usted todavía, gloria a Dios, usted todavía tiene que aprender a humillarse. Es lo que dice la Sagrada Escritura, en función de que, por ejemplo, escuchen esta joya. No recuerdo el versículo, dame un proverbio. El que encubre su pecado no prosperará. O sea, no tendrá paz. No podrá mantenerse firme en la presencia de Dios. La presencia de Dios se va a apartar de ese tipo de creyentes. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y el que ha nacido de el agua y del Espíritu, que el que ha nacido de Dios, el pecado no puede tocarlo, porque el Espíritu mismo lo guarda de que el enemigo pueda dañarlo. Ok, hasta ahí está bien. ¿De qué manera no puede dañarte el enemigo aún tú fallándole a Dios? Bueno, sencillamente, cuando tú mantienes una conexión con Dios, cuando tú mantienes una comunión con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, aún tú fallando, te va a dirigir y te va a guiar y te va a decir: mi siervo, esto está malo. Porque Él te convence del pecado que tú cometiste. Es lo que dice la Sagrada Escritura. El pecado que tú cometes, el Espíritu Santo te constriñe. El Espíritu Santo te dice: lo hiciste malo, arrepiéntete. Eso es lo que dijo Jesucristo. Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Y eso es parte de la naturaleza divina. La justicia es un brazo del reino de Dios, y usted debe conocer esa parte. Entonces no puede decir que usted es justo o que usted es santo si usted persiste en pecar de manera deliberada, a sabiendas de que el Espíritu Santo continuamente le vive recordando lo que usted está haciendo, y aún usted cometiéndolo, usted no se da por entendido y pone en poco la palabra que Él le está dando. Entonces usted se convierte en un desobediente, en un desleal, en un irreverente, ¿verdad? Usted se convierte en lo que se llama, es fuerte la palabra, lo que le pasó a Saúl: rebelde. El rebelde, señores, la Biblia dice que el rebelde no le toca otra cosa más que juicio, porque el rebelde tiene la característica siguiente, que él atenta no solamente contra aquellos que lo quieren levantar, o contra aquellos que lo quieren levantar o que lo quieren guiar. Él, aleluya, el irreverente, el desleal, el desobediente, tiene la característica de que se comporta de manera insolente, de manera soberbia, orgullosa, vanidosa, se justifica, se cree sabio en su propia opinión. Oiga toda la característica distintiva que tiene el rebelde. Cuando usted ha declarado en rebeldía, le voy a explicar la palabra rebeldía. Rebeldía no es más que desafiar la autoridad. Y el que desafía la autoridad enfrenta un juicio inminente de parte de Dios, donde quiera. Usted lo detiene las autoridades en la calle, por ejemplo la policía. Usted se violó un semáforo en rojo, deténgase. Le prenden la sirena. ¡Ah!
vale, están así, párese, deténgase. No tanto usted dice, yo no me voy a detener. ¿Qué es lo que tanto están pidiendo? ¿Qué es lo que me... No me voy a parar. Que hagan lo que yo quiero. Entonces te emprende la huida y acelera su vehículo y lo pone en marcha a una velocidad extraordinaria y ellos le caen atrás. Cuando ellos lo van persiguiendo, usted no cree que van con buena gana, porque ya usted desafió, violentó la orden de pare, deténgase, que usted ha violentado una ley de tránsito. Ellos le están mandando a parar, porque puede ser que usted sea un delincuente de alto nivel, y en ese momento que lo van a capturar, lo van a detener. Si usted no se para, ya usted dio un indicio de que usted anda mal. Entonces, desobediencia a la autoridad. No tanto eso, lo detienen. Cuando lo detienen, entonces usted se pone a discutir con ellos. Usted se pone a desafiarlo a ellos. Usted está desafiando a la autoridad. Cuando usted lo desafía a ellos, por el simple hecho de usted desafiarlo a ellos, ya usted está detenido. ¿Sabe por qué? Por faltarle respeto a la autoridad. Ya no lo van a detener porque usted violentó la ley de tránsito, por violarse en la luz roja del semáforo. No. A usted lo llevan detenido, le agregan ahí en el expediente, póngale ahí, sométemelo por rebelión. Oigan la palabra. Usted queda detenido por rebelión porque usted le marchó encima a una autoridad. Usted intentó agredir a la autoridad. Usted le faltó a la autoridad. No obstante a eso, violentó la ley de tránsito, violando el semáforo en rojo. Entonces lo declaran en rebeldía. Y por rebeldía, usted es pasible de una sanción que va con penas leves, pero son sanciones y multa. Oigan esto, así se conduce la ley humanamente hablando. La gente cree que cuando cometen algún desliz en el plano espiritual, un gesto de desagrado, una palabra maldicha en contra de un líder, de un ungido, lo que blasfeman, lo que murmuran, lo que critican, ellos creen que eso queda sin consecuencia. Usted se equivocó porque usted tiene a alguien que lo está vigilando 24/7. Varón, ¿y quién me vigila a mí? Aleluya. Usted tiene ángeles asignados, hermano. Usted es profeta, usted tiene ángeles asignados. Usted es pastor, usted tiene ángeles asignados. Digo, hay muchos que ya no tienen ángeles, que ya los ángeles se les fueron. Hay gente que ya no tiene ni Espíritu Santo, ni ángel, ni nada. Pero si usted entiende que usted tiene un llamado, usted es pastor, apóstol, profeta, ministro, usted tiene que mantener una serie de principios en su vida, practicándolo activamente para que usted pueda ser un portador de la gloria de Dios. Porque automáticamente usted se violenta todos esos principios que le vengo mencionando. Usted se expone a un juicio ante el tribunal más alto en los cielos. Y si Dios tenía programado, por ejemplo, tener misericordia con usted, no la va a tener, aunque usted la pida, porque usted no reúne mérito para que el Señor tenga misericordia con usted. Hay una historia en las Sagradas Escrituras que versa de la siguiente manera. Había un hombre que tenía una deuda y este le decía a su compañero: perdóname la deuda, no tengo con qué pagártela, ten misericordia de mí. Este, como muy interesado, sin misericordia, dijo: no, yo no te voy a perdonar, págame mi dinero. Sucedía, acontece que ese mismo que se negaba a perdonarle la deuda a ese compañero que le pedía misericordia porque no tenían con qué pagarle, ya le habían perdonado una deuda grandísima. Pero cuando le tocó practicar lo que otro hizo por él, él se negó. Entonces ahí vino la sentencia. Óyeme, yo te perdoné una deuda muy grande a ti. Debiste tú practicar lo mismo con tu prójimo cuando otro te pidió misericordia. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura con relación a esto? Este cuadro que yo le presento, que está en la Sagrada Escritura. Dice Dios: yo tendré misericordia con el misericordioso. Yo seré compasivo con el que tiene compasión. Y juicio sin misericordia
se va a establecer con aquel que no practique la misericordia con su prójimo o con su hermano. Hay a quienes Dios les retira la misericordia porque no tienen, yo decía ayer, en su hoja de vida, en su historial, no tienen acumulado nada. Nunca han tenido misericordia con nadie. Cuando Dios le ha dicho, yo quiero que tú extiendas la mano y tenga misericordia de ese indigente que va pasando ahí, dale de comer, cierran su mano. Y muchas veces Dios dice, yo quiero que tú le perdones la ofensa a fulano o a fulana, porque es un bebé espiritual. Todavía no tiene los conocimientos, las habilidades y la destreza de la comprensión del reino de Dios. Perdónalo porque es un niño. No, yo me niego. Y tú le retienes la ofensa. ¿Tú tienes misericordia? Dios tuvo misericordia de todo el mundo cuando entregó a Jesucristo en expiación, derramó su sangre por ti y por mí, y nos liberó de la esclavitud, así como el pueblo pidió que liberaran a Barrabás. Asimismo el Señor, cuando presentó su vida, derramó su sangre, la puerta quedó abierta de par en par para que todo aquel que quisiera entrar, entrara por medio del perdón, por medio del reconocimiento de su pecado, y también cuando estos estuvieran dispuestos a apartarse de él. O sea, la única manera que tú vas a alcanzar misericordia no es solamente tú diciendo yo sirvo a Dios o yo creo en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan. No estoy diciendo yo creo en Dios o yo quiero pan y peso, yo lo que quiero son las bendiciones temporales y por eso no le voy a servir a Dios. No, tú estás equivocado. En la pirámide, en el orden de prioridad, en la categoría, hay un establecimiento que tú tienes que grabártelo. Dios dice, por encima de todas las cosas, yo quiero que tú me aprendas a amar a mí. No por lo que yo te doy, sino porque tú tienes una necesidad de que tú quieres ser salvo. Y yo te quiero brindar lo más importante, la salvación de tu alma. Porque de nada te sirve granjear el mundo entero y al final perder tu alma. Entonces hay gente que invierte en el orden de la prioridad. Hay gente que cambia la categoría de querer deleitarse y acumular para la vida eterna. Ellos entienden que acumular aquí debajo va primero y comienzan a buscar los panes y los peces primero y buscan a Dios por los panes y los peces. Mucha gente se acercaron a Jesús por los panes y los peces, pero esa gente no andaba buscando salvación. Tener un motivo de esa naturaleza como creyente es una señal distintiva de que tú no amas a Dios por encima de todas las cosas. Tú no le sirves a Dios por lo que eres. Tú no le sirves a Dios porque tú quieres ser salvo. Tú buscas a Dios porque tú entiendes que era un beneficio que el reino de Dios te aporta, con una apariencia de piedad. Otro motivo errado también que tienen muchos creyentes es, yo busco los dones sobrenaturales porque yo quiero que el Señor me dé dones para brillar. Es una motivación errada. Le estoy dando tips para que mucha gente no se pierda de lo que implica servirle a Dios con todo el corazón. 1, 2, con toda vuestra mente y con todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. El Señor dice al pueblo de Israel en algún momento, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, estarán en tu mente, las escribirás en los frontales de tu puerta, y las repetirás y las meditarás, y me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El principio de la misericordia es violentado cuando tú comienzas a hacer caso omiso de todo esto que te he dicho y tú comienzas a no prestar atención a lo que Dios te manda. Es el deseo de Dios de guiarte todos los días, de llevarte a aguas de reposo, como dice el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Está hablando de plenitud, está hablando de la presencia de Dios, está hablando de gozo. El Señor dice, mi reino no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Con su presencia es que toda la vida de nosotros adquiere un sentido diferente. Una gente puede tener todo lo que desea de este mundo, más sin embargo sentirse el más vacío y el peor de los hombres en esta tierra.
Nuestra vida adquiere sentido cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en la presencia de Dios según lo que establece el Salmo 37, verso 4, cuando el mismo Dios dice: deleítate a sí mismo en mi presencia, deleítate a sí mismo en mi palabra, en mi voluntad, y yo te concederé todas las peticiones de tu corazón. El principio de la misericordia muchos le han retirado porque precisamente no tienen en mente lo que significa practicar lo que es la reverencia, el temor reverente. Mucha gente perdieron el temor reverente, y no es por falta de conocimiento, sino porque se volvieron rebeldes. La característica de un rebelde: se justifica, se cree sabio en su propia opinión, se cree saberlo todo, no escucha, no es pastoreable, desafía la autoridad, no presta atención, no es guiado por Dios. Aunque Dios le hable, él no presta atención a eso. Siempre presenta una excusa, siempre presenta una defensa, una justificación. Son características del necio. Sabio en su propia opinión. Abusadores de la misericordia. No honran a Dios, no respetan a Dios, contristan al Espíritu Santo, son vanidosos, orgullosos. Dice la Biblia que ese tipo de creyente, entre comillas, aunque tú no veas que se vista con disimulo, su maldad será vista en la congregación. Es decir, habrá una manifestación externa, o que todo el mundo lo va a conocer, porque el mismo Dios lo va a dejar en evidencia, lo va a dejar en vergüenza. ¿Ha conocido usted personas así? Que de repente te bombonean, te abrazan, y por detrás tienen la espada en la mano, como Judas. Apariencia de piedad, amor fingido, no son humildes, son desleales, te traicionan como Judas. Ojo, no confíes en ellos, aunque te hablen amigablemente. Y en su interior maquinan engaño. Maldad hay en su corazón. 7 abominaciones hay en su corazón, dice la palabra de Dios. 7 abominaciones hay en su corazón. Uno de los pecados por la cual, yo digo que para mí el primero, Satanás fue destronado con la tercera parte de los habitantes del cielo, díganse ángeles, fue precisamente por el pecado del orgullo. Una persona con orgullo está a 70 kilómetros o a 70 millones de kilómetros de la presencia de Dios, porque el orgullo bloquea, crea una barrera, crea una separación automáticamente entre Dios y el hombre. Hay unos velos que se entrometen, como decimos nosotros dominicanos, que se ponen de por medio, y tú no puedes ver la gloria de Dios. ¿Por qué el Señor retira la misericordia de muchos? Precisamente por eso. Por eso el Señor retira la misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviera misericordia con su hermano. Es necesario que aquel que ha reconocido también esté dispuesto a apartarse total y absolutamente del pecado. Oiga, la condición para que tú puedas alcanzar misericordia, para que Dios pueda perdonarte, es que tú no me puedes decir a mí que tú pecaste antier y recibiste perdón antier, y ya el tercer día tú me estás repitiendo el mismo. Pero no, aguántate, hay un problema. Es una falsa conversión, o un falso arrepentimiento. Es un arrepentimiento que no es genuino. El que reconoce y se aparta alcanza la misericordia. El que no se aparta de su pecado no alcanza misericordia. El que está caminando en esos caminos de rebeldía, no le queda otra sanción
del reino de Dios, más que una horrenda expectación y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios como a Satanás y sus demonios. La Biblia dice que al creyente que tiene esa naturaleza pecaminosa le cabe juicio. Juicio sin misericordia. La misericordia es un principio, es una virtud que nos inclina a ser compasivo y perdonar. Sí, pero hay gente que aunque Dios quiera tener misericordia con ellos, no tienen méritos acumulados para que el Señor sea misericordioso con ellos. Y es por eso que tú ves juicios inminentes como el de Ananí y Zafira, que fueron matados en la presencia. Por eso es que tuve juicios inminentes como el de los 250 profetas que desafiaron la autoridad, que desafiaron a Moisés. Dios los mató. Y dicen, no, varón, eso fue en la ley. Aleluya, eso fue en la ley, varón. Yo creo que todo lo que tenía